Bienvenidos al taller introductorio de Atlas TI para Mac. Soy Neringa Kalpokaite, manager de proyectos internacionales de Atlas TI. Un poquito sobre mí. Soy doctora en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, España, y solamente decir que tengo dos grandes pasiones en mi vida. Una es metodología cualitativa, análisis cualitativo de datos, y otra, liderazgo. Esta es la razón por qué me he llevado a dedicarme a la formación y impartir este taller a ustedes. Durante los próximos 60 minutos, mi objetivo es ofrecer una visión global sobre el software, demostrar cómo se inicia el proyecto, cómo podemos codificar, analizar y, por supuesto, qué tipo de reportes y resultados podemos obtener. Les invito también a tomar nota del correo electrónico que puede ver en la diapositiva training@atlasti.com. Estaremos encantados de ayudarles, de aclarar cualquier duda o recibir sus reflexiones, comentarios sobre Atlas TI o incluso sobre este mismo taller. Así que empezamos. Y en primer lugar, me gustaría decir para qué sirve Atlas TI. Y es muy importante decir que Atlas TI lo que hace es facilita el proceso de análisis cualitativo de datos, entregando un conjunto de herramientas muy potentes y con la experiencia de años participando en varias investigaciones cualitativas me doy cuenta que gran variedad de herramientas de Atlas TI permite espacio para serendipidad, sorprenderme con algo que no esperaba encontrar. Permite triangulación, que eso es muy importante si tenemos diversos datos que queremos trabajar y triangular. También ya verán con experiencia que contexto siempre estará presente y eso es fundamental para análisis cualitativo de datos. Y por supuesto, quien estará en control sobre todo ese proceso somos nosotros, los investigadores. Pero Atlas TI, entregando un conjunto de herramientas, nos facilita este proceso de análisis. También habría que decir que este producto ya está en el mercado más de 20 años. La sede central se encuentra en Berlín, Alemania, y la versión para Mac, eso es una buena noticia para los usuarios de Mac, se estrenó en septiembre de 2014. Y por último, para introducir simplemente que si alguien tiene iPad o tableta de Android, pueden descargar de manera totalmente gratuita Atlas TI en iPad o Android. Es una versión completa, así que es muy cómodo mientras estamos viajando o cuando tenemos que recoger los datos, lo podemos hacer incluso con iPad o Android y directamente en Atlas TI. Después de una breve introducción, lo que me gustaría ahora simplemente abrir Atlas TI. Voy a cerrar porque lo tenía abierto y vamos a empezar. Entonces, ¿por dónde íbamos? Tengo cerrado mi Atlas TI y localizo, ya como he instalado el software, localizo en este escritorio. Si doy un clic, me lo abre. Actualmente estoy trabajando con la versión 1.043, así que es muy importante actualizar siempre y tener la última versión. Las actualizaciones son gratuitas, así que cuando abramos Atlas TI, tanto versión demo como completa, simplemente podemos ir desde menú principal, revisar actualizaciones y muy rápidamente el software me avisa. Dice, Neringa, no tienes que actualizar nada, trabajas con la última versión que está en el mercado. Pero en algunos casos puede decir, falta actualizaciones, pero simplemente tendría que dar OK, seguir, instalar y listo. Muy rápidamente me lo actualizaría. Bien, ahora estamos ya en Atlas TI, en la primera pantalla que sale. Y por supuesto, en la parte lateral izquierda tengo la opción de crear un nuevo proyecto, que dentro de poco lo haremos. Y luego tengo opción importar un proyecto de Atlas TI. Quiero parar un momentito aquí y decir que si alguien, por ejemplo,
trabajó en Atlas para Windows y quiere trabajar ahora en Atlas para Mac, en primer lugar tendría que exportar de Atlas Windows y luego, a través de esta opción, importarlo. También esta opción sirve si yo, supongamos, he trabajado en mi oficina y he avanzado con mi proyecto en Atlas y ahora durante el fin de semana quiero seguir trabajando desde mi casa, desde mi propio ordenador de casa. Entonces yo también desde el despacho de la universidad o de la oficina tendría que exportar el proyecto y ahora en casa importarlo para poder trabajar y avanzar sobre el mismo proyecto. Así que ahora lo que vamos a hacer es simular que creamos un nuevo proyecto de investigación, un nuevo proyecto en Atlas T, así que pincho crear un nuevo proyecto, enseguida me dice Neringa cómo quieres llamarlo, voy a llamarlo proyecto de salud y puedo agregar la fecha de hoy si quisiera, 03/03/2016, que me gusta mucho ese día tan bonito, 3/3/16 y ya tenemos nuestro proyecto abierto. Obviamente de momento está vacío, pero poco a poco iremos avanzando y viendo qué hay que hacer, cómo ir agregando todos los datos y toda la información. Bien, entonces, sin más preámbulos, lo que vamos a hacer es agregar los documentos, ¿verdad? Lo más básico, lo que vamos a analizar. Porque es importante decidir qué es lo que vamos a analizar. Así que como yo quiero analizar unos documentos en Word, unos PDFs, unas imágenes, vídeos o lo que tenga, simplemente tengo que ir a Documento desde el menú principal, importar documentos. Ahora navego hacia la carpeta donde tengo todos mis documentos, selecciono los documentos. No es necesario seleccionar uno por uno, puedo seleccionar todos a la vez y abrir. Veo que ya se está importando al proyecto. Así que lo que estamos haciendo ahora, importando los documentos, lo más básico, lo que vamos a analizar. ¿De acuerdo? Ahora en el inspector izquierdo me está visualizando los nombres de los documentos, ¿verdad? Si pincho encima de primero, me carga en la pantalla el vídeo. Podría ver, comprobar, etc. En el panel derecho veo el nombre del documento y el comentario. Por ejemplo, si yo digo, ¿para qué quiero extensión? ¿Qué más me da si es MP4 o MP3? Por ejemplo, en mi caso no me interesa, puedo modificar el nombre del documento. Y este espacio de comentario viene muy bien para describir el documento. Tal vez cuánto dura este vídeo, quién lo ha grabado, dónde se hizo, cosas descriptivas, ¿no? Repito la práctica con otro documento y lo mismo. Cuando doy doble clic en la parte lateral derecha, veo que puedo cambiar el nombre, puedo describirlo. Si trabajo con artículos para hacer revisión bibliográfica, me parece este espacio muy útil para poner referencia exacta, según estilo APA o lo que utilizaron, ¿no? Referencia exacta, donde pondría autor, año, título editorial, ciudad. También podemos aquí cambiar fuente, color, poner en negrita, cursiva. Ya estos detalles tan menores no voy a parar a hablar sobre ellos, simplemente invito a que no tengan miedo, que trasteen por su cuenta, no va a romper nada. Y así también irá ganando confianza sobre el software. También cuando, por ejemplo, tenemos cualquier documento abierto en esa pantalla principal, en Mac con dos deditos podemos bajar el PDF, incluso podemos hacer un zoom in, zoom out, ¿no? Como ampliar, reducir, y eso se hace simplemente como los deditos, los dos dedos a la vez haciendo hacia afuera o hacia adentro. Pero eso también depende de la configuración de cada ordenador de Mac
Así que también sugiero que echen un vistazo como tienen configurado porque luego es muy útil. Bien, ya hemos conocido cómo agregar los documentos, cómo describirlos, cómo cambiar los nombres. También me gustaría explicar este botoncito donde pone documentos y este es administrador de documentos. En general en Atlas TI trabajamos solo con 4 administradores. Y como siempre digo en mis cursos, tanto presenciales o en línea, que si sabemos cómo funciona un administrador, sabemos cómo funcionan los demás. Administrador de citas, administrador de códigos y memos. Y es verdad, porque tiene la misma filosofía. Y eso es lo que hace, yo diría, mucho más intuitivo sobre cómo trabajar en Atlas TI con nuestros objetos diversos como documentos, citas, códigos, memos. Bien, entonces en este administrador, como solo tenemos que aprender este administrador y luego repasaremos cómo funcionan los demás, quiero demostrar de nuevo que aquí visualizamos los nombres de los documentos, podemos ver el tipo de documento, comentario, recordarán que ya hice algún comentario, y por supuesto desde el administrador también tengo el mismo espacio donde puedo cambiar el nombre o describir el documento. Abajo podemos previsualizar el documento. Evidentemente estos, digamos, cuadraditos, lo que me permite personalizar mi administrador. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, bueno, no me interesa previsualizar por alguna razón, lo puedo esconderlo, ¿verdad? O volver a visualizar. Si no quiero cambiar ni nombres ni comentarios, me molesta tener aquí, puedo esconderlo de la misma manera. O esta parte, grupos de documentos. Lo puedo visualizar o esconder. Pero claro, no he explicado para qué sirve grupo de documentos. Y grupo de documentos sirve para agrupar los documentos, también podemos agrupar otros objetos como códigos o memos. Pero ahora hablando sobre documentos, ¿por qué quiero agrupar? Pues esa es la pregunta, ¿no? Y realmente quiero agrupar luego para poder comparar. Si yo, supongamos, tengo entrevistas entre hombres y mujeres, si tengo artículos de diversas fechas, entonces me interesa hacer un análisis comparativo entre 2008 y 2010. Por ejemplo, si es así, para poder comparar necesito agrupar. ¿Cómo se agrupa? Selecciono los 2 objetos, o 5, o los que quisiera, y arrastro y suelto hacia grupo de documentos. Ya tengo mi primer grupo. Repito la práctica con otros 2. Y así podríamos tener tantos grupos de documentos que necesitaríamos para nuestro estudio. Una vez hemos visto cómo agrupar y ya conocemos un poquito más sobre administrador de documentos, voy a cerrarlo. Lo que voy a demostrar ahora, consiguientemente, cómo crear citas en Atlas TI. Y también quiero y aprovecho de decir qué es una cita en Atlas TI. Cita en Atlas TI es una unidad básica de análisis. ¿Y cómo crearlo? Pues simplemente sitúo el cursor donde considero que tiene que iniciar la cita, arrastro hacia el final de la cita, botón derecho. Una vez más, que se me escapó el ratón. Botón derecho y me está sugiriendo ya la primera opción, crear cita. Es decir, una parte subrayada, como si hiciéramos manualmente cuando subrayamos algo de texto porque consideramos que puede ser relevante para nuestra investigación. Y enseguida en la parte lateral derecha yo ya veo, digamos, el nombre de la cita e incluso puedo utilizar el comentario de la cita. ¿Para qué? Pues para revisión bibliográfica a mí me gusta poner autor, año, incluso página exacta, porque tal vez voy a utilizar esta cita en mi marco teórico y quiero citar exactamente este autor. Entonces a veces necesito tener referencia exacta. Repito la práctica con un vídeo.
Con un vídeo simplemente aquí, en la zona de margen, tengo situar donde considero que inicia la cita, tengo apretado el botón izquierdo del ratón y arrastrar hasta el final de la cita. Este palito azul me demuestra que ya tengo la cita creada. Repito la práctica. Así que podría crear citas sin ningún problema. Y Atlas.ti es el único software que permite crear citas sin obligación de agregar códigos, que es el tercer objeto que voy a introducir. Pero yo considero que es todos creo en nuestro equipo consideramos que es una gran ventaja, que nos fuerza agregar un concepto, un constructo conceptual si no lo tenemos claro. Y más aún, por ejemplo, Saldaña, un gran metodólogo, también como sugiere hacer una precodificación antes de meterse con la codificación inductiva o deductiva. ¿Cómo crear las citas en una imagen? Pues simplemente aquí la diferencia es que aparece un rectángulo. Yo sitúo, digo, esta es mi cita, botón derecho, crear cita libre. Así que ya conocemos incluso cómo crear las citas, las unidades básicas de análisis. Y antes de empezar a crear códigos y empezar a codificar, me gustaría ahora parar un momentito e introducir sobre encuestas con preguntas abiertas y cerradas. Porque tal vez algunos de ustedes tienen previsto trabajar con cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. Lo que estoy haciendo, acabo de minimizar Atlas.ti porque en primer lugar quiero demostrar brevemente resultados de una encuesta exportados en Excel. Ya saben que con Google Docs o con SurveyMonkey puede crear y generar muy rápidamente encuestas en línea y aquí es un resultado exportado de ese tipo de encuesta. Entonces, por supuesto, eso es una simulación, no es la realidad, pero lo que sí que me gustaría decir que hay que preparar de alguna manera el Excel antes de importar al Atlas.ti, ¿de acuerdo? Y simplemente decir que cada fila, al importar al Atlas.ti, se convertirá en un documento primario, en un documento. Ya hemos agregado unos cuantos documentos, pero al importar esta encuesta, agregará 5 documentos más. ¿Y cómo hay que preparar las cabeceras de Excel? Pues la verdad que en las cabeceras de Excel, antes de cada palabra, tengo que agregar un determinado símbolo. Por ejemplo, antes de la palabra participante, hemos agregado símbolo de exclamación. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente estoy indicando al Atlas.ti qué información de esa columna quiero que vaya en espacio del nombre del documento. Evidentemente estos símbolos no tienen que memorizar. En la guía rápida de Atlas.ti tenemos y también nos puede enviar un mensaje solicitándolo. Yo tengo elaborada una tablita pequeñita donde explico qué significa cada simbolillo. Pero un poco más para explicar en esa práctica, si vemos que antes de entrevistador he puesto un símbolo de gorrito, o como llamamos ese símbolo, eso significa que quiero que cada documento tenga su autor. Quiero saber quién exactamente ha entrevistado a qué persona. Lugar de entrevista. Si añadimos un símbolo de tilde, quiere decir que quiero esa información en la zona de comentario del documento. Hace muy poquito vimos cómo podemos escribir comentarios nosotros, pero también podemos aprovechar y pedir que automáticamente me agregue esa información en la zona de comentario. País, género y rol. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues es una pregunta importante. Y por supuesto, si veo que algunos participantes son de Brasil, otros participantes de Colombia, unos de género femenino, otros masculinos, con diferentes roles, pues me interesa mucho comparar. ¿Qué sucedió con mujeres en Brasil, directoras, mientras quiero saber en Colombia, hombres asistentes a la dirección? Por ejemplo, para poder comparar, como ya he anticipado un poquito, necesito agrupar. Entonces, al agregar 2 puntos antes de cada palabra, me lo va a agrupar, me va a crear grupos, por rol, por género y por país.
Las últimas dos preguntas son abiertas, ¿verdad? Porque hasta ahora no hemos visto ninguna pregunta abierta, pero ahora sí. Y hay dos preguntas. Una dice, ¿cómo definiría a la población cubierta por su servicio de salud? Otra, ¿qué servicios ofrece su centro de salud? En donde lo que vamos a hacer es pedir que directamente cree un código población. Así que si quiero que la palabra se convierta en código, no agrego ningún símbolo antes. Y código simplemente quiero decir que es un concepto, un constructo conceptual o una etiqueta, ¿no? Pero como quiero tener a mano la pregunta exacta que se planteó el participante, voy a agregar 2 puntos 2 veces. Así que me va a poner esa información en la zona del comentario del código. Y automáticamente, aparte de crear un código población y un código servicios, me asociará con las respuestas de los participantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora lo que vamos a ver, cómo importar esta encuesta. Pero antes de importar siempre es muy recomendable, o diría fundamental, marcar toda la tabla y asegurarse que tenemos texto, formato texto, no general, no números, sino texto. Una vez tenemos esto, ya podemos cerrar, abrimos Atlas TI, y ahora, ¿cuál es el procedimiento para importarlo? Simplemente vamos a Proyecto, Importar encuesta. Así aprovecho y comento que podemos importar proyectos de iPad, importar proyectos como comentaba de otro equipo, o por ejemplo exportar proyectos, ¿no? Incluso exportar al XML. Bien, pero ahora como nos interesa importar encuesta, doy un clic encima, selecciono la encuesta y abro. En unos instantes, ahora en la parte lateral izquierda, veo 5 documentos más. ¿Por qué? Porque son participantes de la encuesta. Si pincho encima de cada uno, me visualiza en la pantalla las respuestas de los participantes sobre población y sobre servicios. Si me fijo en la parte lateral derecha, veo el comentario, dónde exactamente ha sido entrevistado cada participante y en qué grupos pertenece. Al parecer es mujer, de Brasil y directora. Bien, si abro yo el administrador de documentos, que ya conocemos, también puedo abajo previsualizar, ver el documento, el nombre del documento, dónde he sido entrevistado y también veo que tengo bastantes más grupos. Género femenino 2, género masculino 2, algunos que he creado yo antes, Brasil, Colombia, etc. Entonces, Atlas ya me ha agrupado. ¿Pero por qué me ha agrupado? Porque yo he pedido con antelación que me lo hiciera, ¿no? Preparando las cabeceras del Excel. Ahora, si abro administrador de citas, veo que tengo muchas citas. ¿Por qué tengo esas citas? 10 citas en total. No, 14. 4 citas que he creado yo y otras 10 que vienen de la encuesta. Entonces ahora puedo pinchar encima de cada cita y me lleva al contexto. Muy bien. ¿Qué puedo hacer más? Puedo visualizar citas de cada código. Si pincho encima de código población veo que tengo 5 citas. Código servicios, otras 5. Así que ya conocemos el administrador de citas y ahora quiero introducir el administrador de códigos. Ya sabemos qué es un código. Y aquí vemos que tenemos el interfaz muy parecido. Tenemos posibilidad de agrupar los códigos, tenemos nombres de códigos, comentarios de códigos y toda la información relacionada. Ahora bien, si ya tenemos 2 códigos, pero claro, yo necesito trabajar con bastantes códigos más, porque en mi armazón teórico también me interesan servicios de salud, servicios sociales, varios conceptos, ¿verdad? Entonces, si yo parto de una estrategia deductiva, en primer lugar lo que necesito agregar los códigos. Y lo podemos hacer desde códigos, nuevo código.
y escribiría servicios sociales, servicios salud, servicios pediatría, servicios prevención y etc. Ahora tenemos más códigos. Evidentemente, los códigos se organizan de manera alfabética, así que por esa misma razón he aprovechado de prefijos para tener todo relacionado con servicios en la misma zona. También es muy útil que puedo cambiar colores para organizar visualmente mejor. Solamente pinchando aquí encima de la bolita puedo decidir de qué color será el código. Y luego, en la zona de comentario, lo que puedo escribir definición operacional del código. Perfecto. Ahora bien, lo que vamos a ver, cómo codificar. Este inspector izquierdo es muy útil porque puedo cargar mis documentos, la siguiente pestaña me visualiza citas y la tercera pestaña códigos. Incluso enseña los colores. Ahora estamos leyendo, ¿no? Y veo que aquí está hablando sobre prevención, sobre vacunaciones, sobre salud de la mujer, pediatría. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar la cita y arrastrar y soltar el código. Aquí, a la zona de margen. Vamos a repetir porque ahora no se me ha pegado. A ver, puede ser que mi ratón me está dando guerra. Eso es. Muy bien, lo que no hacía del todo correcto porque tenía que pasar con el código encima de la cita marcada. Repito la práctica agregando otro concepto hacia la cita. Perfecto. Entonces, podemos agregar tantos códigos que quisiéramos. Más aún, si me doy cuenta que me falta un código, simplemente tengo que seleccionar la cita, botón derecho, agregar codificación. Y ahora voy a agregar un código más porque habla sobre servicios de ginecología. Y ya la próxima vez aparecerá en la lista de códigos. Este código ha sido emergente, ¿verdad? Como emergió de los datos de manera inductiva, supongamos, y aparece ya en la lista de códigos. Ahora vamos a ver cómo codificar un vídeo. Si ya tenemos las citas marcadas, simplemente tenemos que arrastrar y soltar el código hacia la cita marcada. Y si no tengo la cita creada, puedo crear una nueva y arrastrar y soltar el código que necesito. Vamos a ver qué sucede con los PDFs. Con los PDFs lo mismo. Simplemente selecciono la cita y arrastro y suelto el código encima de la cita seleccionada. Bueno, creo que no nos falta mucho más por ver cómo codificar la imagen. La imagen también vamos a repetir la práctica, selecciono el código, arrastro y suelto. Aquí también podemos describir las citas, poner el nombre de la cita, etc. Bien, ahora vamos a seguir con los memos. Memo es como un cuaderno, un espacio donde yo voy a reflexionar sobre lo que estoy haciendo, donde voy a dar sentido a lo que estoy descubriendo, interpretar o incluso tomar decisiones metodológicas. Aunque no hablaré mucho aquí, pero me gustaría demostrar cómo crear un nuevo memo, desde el menú principal Memos, Nuevo Memo. Y el primer memo voy a llamar Diario de Investigación, donde lo que voy a hacer es apuntar todo el proceso que estoy siguiendo, incluso mis confusiones o todo lo que tengo que hacer, ¿no? Evidentemente, evidentemente no hace falta poner querido diario, eso es lo que quería decir, pero simplemente registrar todo lo que estamos haciendo e incluso nuestras confusiones viene muy bien. Ahora pongo cualquier cosita y listo.
Si vuelvo a abrir cualquier documento y mientras estoy, por ejemplo, leyendo, me doy cuenta, ahora voy a seleccionar un poco de manera esporádica, que aquí tiene que ver con mi diario de investigación. Yo puedo asociar mi memo a la cita o al código. Simplemente arrastro memo hacia la cita y ahora lo que tengo asociado hacia esta cita, el código y el memo. Así que podemos tener memos libres sin asociar a nada, o también podemos ir asociando a las citas, a los códigos o memos con memos. Ahora lo que me gustaría pasar a la importante y muy interesante parte sobre las redes. Pincho encima de la red, nueva red, y voy a llamar la red Servicios de Salud. ¿Por qué digo que es importante? Porque los códigos que íbamos generando, de momento todos están como en el mismo nivel, no están enlazados. Y eso no es del todo, digamos, correcto, porque servicios sociales es parte de servicios y etc. Así que una vez tengamos el nombre dado a la red, simplemente tendría que seleccionar los códigos los que quiero asociar y arrastrar y soltar a la red. Y ahora lo que me tocaría, enlazar código con código. Selecciono el primer código y arrastro hacia otro código. Lo mismo con otro código. Bien, como verán aquí ya tenemos algunos colores. Aquí desde la red podemos modificarlos. Es una muy buena idea y muy cómoda porque desde la red, mientras vamos trabajando, nos damos cuenta que tal vez queremos marcar de alguna manera más fuerte servicios de salud. Entonces yo puedo elegir en rojo, mientras los servicios de ginecología, prevención, prefiero tener en color verde, ¿no? Así que ahora, como no voy a dedicar más tiempo a las cosas cosméticas, sí que invito que lo practiquen, que lo vean, pero sí que me gustaría comentar que si yo, por ejemplo, quiero visualizar las citas de este código, yo en la parte lateral derecha veo todos los vínculos, ¿verdad? Pero si quiero aquí previsualizar, simplemente tengo que dar botón derecho, importar vecinos, importar citas y me lo importa. Puedo ver. Tiene líneas discontinuas porque se genera esos vínculos en el proceso normal de análisis. Y luego lo que puedo también hacer, previsualizar las citas desde la red. Aquí está. Repito la práctica con otra cita, botón derecho, visualización previa. Si tenemos citas de audio o vídeo, lo mismo, podemos visualizar el videoclip exacto. Y es algo que realmente muy importante porque por un lado analizamos leyendo los textos, pero luego visualizando gráficamente también ayuda muchísimo. Si me doy cuenta que una cita se contradice a otra cita, yo puedo capturarlo, enlazar cita con cita, es decir, critica, justifica, discute o lo que fuera. Si en un momento determinado digo, muy bien, me gusta mucho, ya mañana tengo que presentar un PowerPoint a mis colegas o en alguna clase, puedo simplemente marcar en edición, seleccionar todo o ya sabemos el comodín, marcar todo, copiar y luego puedo abrir el PowerPoint. Por ejemplo, voy a abrir el PowerPoint y pegarlo, ¿no? Podemos hacer más pequeño, más grande, eso ya para cada uno. Lo mismo podemos hacer en Pages o donde deseáramos, donde quisiéramos. Bueno, entonces ya tenemos la red, tenemos memos. Ahora, ¿qué es lo que me falta explicar? Algunas herramientas más que tenemos de análisis muy interesantes.
y una de ellas se encuentra en análisis examinador de palabras. Examinador de palabras lo que permite cuantificar los términos, ver frecuencia de los términos de un documento, de varios o de todos los documentos que está en este proyecto. Así que pinchamos aquí. En la parte lateral izquierda yo puedo decidir en qué documentos quiero contar y muy rápidamente me dice las palabras, el tamaño de la palabra, cuántas veces aparece, etc. Eso puede ser interesante, ¿no? De manera prospectiva para ver lo que hay. Siempre podemos exportar estas tablas para seguir indagando y trabajando con análisis de contenido. Todos los resultados cuantitativos se exportan en Excel, así que ya hemos visto esta herramienta que es muy interesante, pero claro, aquí no conozco el contexto y la autocodificación me permite conocer más sobre el contexto. Porque, por ejemplo, veo que la palabra indígenas aparece mucho, pero no sé si se refiere a pueblos indígenas o a jóvenes indígenas o a mujeres indígenas o desarrollo de los indígenas. Pues no lo sé. Entonces, con la autocodificación, código, autocodificación, yo puedo buscar una determinada palabra, por ejemplo, indígenas, y decir qué código voy a agregar, por ejemplo, población, porque quiero codificar población indígena. Luego tengo que decidir qué será la cita, si una oración, un párrafo, y dónde quiero buscar. Siguiente, y me va enseñando. ¿Dónde está? Bueno, parece que no lo veo. Vamos a poner población, porque, a ver. Bueno, eso sí que es verdad que no estoy visualizando o ya a estas horas no lo veo bien. Vamos a buscar ahora, porque lo que había marcado que alcance solo en un documento, pero se me olvidó poner que quiero en todos los documentos y efectivamente ahora ya me va saltando documento por documento y me va demostrando. Si no me interesa, digo siguiente, me va saltando otra parte, digo aquí tampoco me interesa, pero ahora lo que me interesa es esto porque habla sobre población indígena, código, codifico. Y en la zona de margen automáticamente se agrega el código y crea la cita. Es muy interesante cuando tenemos grandes volúmenes de datos, cuando tenemos que hacer revisión bibliográfica. Puede ayudar a ir directamente a buscar la palabra que pedimos, visualizarla y agregar un código que decidamos. Por otro lado, me gustaría demostrar que luego con la práctica verá que en todos los administradores tenemos un símbolo de embudo, como este símbolo es de filtro, y lo que permite de alguna manera interrogar los datos. Puedo pedir que, por ejemplo, cuando aquí estoy, que me dé citas solamente donde está codificado con un código, y luego puedo pedir que también me dé citas que está codificado con uno o con otro. Puedo pedir que me dé solamente donde interseccionan ambos códigos, donde concurren, solapan, proceden. Esos operadores son como que primeros booleanos y otros de proximidad, que son muy interesantes cuando quiero interrogar los datos o contestar a mis preguntas de investigación, ir por partes y ver qué sucede, ¿no? Entonces, invito a que trastean con esta herramienta porque es muy potente y permite obtener unas respuestas a nuestras preguntas de investigación fabulosas. Otras herramientas que tenemos. Voy a abrir otra herramienta que se llama tabla de concurrencia de códigos. Esa tabla de concurrencia permite cruzar en filas y columnas todos los códigos
y ver dónde ocurren. Cuando utilicé un código, ¿qué otro código utilicé en la misma zona o partes de esa cita, por ejemplo? Si yo selecciono en columnas códigos servicios y digo, quiero cruzar y ver si ocurren con todos tipos de servicios, enseguida me lo visualiza. Por ejemplo, tengo 3 aquí con ocurrencia 5 y aquí lo que estoy visualizando coeficiente C, perfección de la concurrencia de 0 a 1. Si me interesa, pues tal vez podemos enviar información más específica sobre el coeficiente C. Y cuando pincho encima del cuadradito abajo, me enseña las citas donde ocurre. Si me interesa, puedo dar doble clic y visualizar en el contexto. Y por otro lado, si quiero exportar la tabla y tal vez luego hacer un gráfico bonito representando esas coocurrencias, lo puedo exportar al Excel. Bien, ¿qué más nos falta por ver? Pues aquí simplemente he pinchado encima de la cita para demostrar que efectivamente aquí servicios que ocurren con pediatría, salud mujer, etc. Ahora bien, lo que vamos a ver, otra herramienta que se llama tabla de código documento. Esa tabla de código documento es cuantitativa, porque efectivamente, aunque trabajamos de manera cualitativa, podemos cuantificar. Y lo que puedo hacer es saber cuántas veces un determinado código como servicios he utilizado entre hombres y mujeres, o entre roles o profesiones. Por eso aquí tal vez se ve mejor la importancia de los grupos. Y muy rápidamente veo que en género femenino tengo número 5, mientras género masculino 2. ¿Por qué? Eso ya es una interpretación que es un proceso humano, pero efectivamente me permite visualizar gráficamente y luego interpretar o reflexionar sobre por qué sucede eso. Y por último, por supuesto, lo que habría que comentar sobre todo tipo de resultados, reportes que podemos crear. Evidentemente lo más importante es hacer bien el trabajo desde el principio, documentándolo bien, describiendo bien los documentos, agrupando, codificando, haciendo varios ciclos de codificación, trabajando con las redes. Y por último, por supuesto, allí es donde llega el momento de la gloria para obtener los resultados. Claro que no necesitamos esperar este momento, podemos obtener resultados en cualquier momento. Si yo necesito para una reunión llevarme la lista de documentos y los grupos, como yo he agrupado, quiero enseñar a mi jefe o a mi compañero, yo puedo rápidamente crear el reporte, guardarlo y de manera bonita se genera el reporte y se ve todas las agrupaciones y los documentos. Si pincho encima de la cita, por supuesto que puedo obtener los resultados. Por ejemplo, citas comentadas por documentos, citas por códigos, que es una alternativa muy interesante. Puedo pinchar y me visualiza los códigos y qué citas he asociado a cada código. Eso podría imprimir y de nuevo guardar en mi carpeta de resultados o donde quisiera. Sobre los códigos, de la misma manera puedo exportar libro de códigos o lista de códigos y sus grupos, pues ya verá diversas opciones, elegirá más conveniente para ustedes, pero es muy interesante ver que aquí no solamente que tenemos nombres de códigos, sino que también podemos visualizar descripciones, definiciones operacionales. Si yo he sido meticulosa y sistemática, aquí podría ver todas las definiciones operacionales, en particular los que trabajan en grupo. Es muy importante tener claro libro de códigos y las definiciones operacionales. Resultados, pues puedo exportar todos los memos con su contenido, mis reflexiones o mis memos metodológicos con los que trabajara. Y red, aquí podemos exportar lista de vínculos, de códigos y códigos su comentario. Y aquí veremos los códigos
qué tipo de enlace hemos dado y con qué está enlazado. Me gustaría decir que sobre las relaciones se puede cambiar las relaciones código-código. Podemos crear nuestras propias relaciones, podemos cambiar idioma. Atlas TI es muy flexible y de verdad hay que aprovechar, ¿no?, de esa flexibilidad, no encasillarnos con las opciones que da por defecto porque podemos cometer incluso errores metodológicos que nunca es conveniente. Y bueno, por último decir que en ayuda podemos solicitar ayuda de Atlas TI o enviar un comentario. Siempre tratamos de estar muy atentos a sus necesidades, a sus comentarios y atender con mayor brevedad sus dudas, consultas o aportaciones. Así que muy brevemente todo lo que quería comentar hoy en este taller introductorio, simplemente dar una visión global sobre cómo crear el proyecto, cómo agregar documentos, cómo codificar, crear códigos nuevos o utilizar por lista, cómo trabajar con redes, memos y qué tipo de análisis podemos hacer. Así que, aunque por supuesto me gustaría seguir profundizando en varias herramientas más, pero espero haber cumplido mínimamente ofrecer esa visión global y motivarles, toquetear, probar la versión demo, practicarlo y cuando hay pregunta enviarnos un correo solicitando ayuda. Y por último simplemente decir si algún día decidiera comprar Atlas TI, la licencia de Atlas TI, no dude en solicitarme un cupón de descuento de 10%. Estaré encantada de facilitar ese cupón. Así que sin más preámbulos, hoy me despido. Les deseo mucho ánimo con análisis cualitativo de datos y espero haber motivado de abrir Atlas TI para Mac y aprovechar de todas las ventajas que ofrece este software tan maravilloso. Yo personalmente ya tal vez 8 años que estoy trabajando con Atlas TI y cada vez más yo me doy cuenta que no podría vivir sin este software tan importante y tan potente para análisis cualitativo de datos. Así que mucho ánimo y hasta la próxima.